Amante de tu presencia. Amantes de tu presencia, Jesús. Amantes de tu presencia. Hoy venimos delante de ti, oh Dios. Hoy venimos delante de ti, soltando todo. Ponemos delante de ti, nos ponemos delante de ti. Ponemos nuestra vida delante de ti, en el nombre de Jesús. Tú eres la verdad, tú eres el único que puede traer salud espiritual a nuestras vidas. Nos ponemos ante ti, delante de ti y para ti. Somos amantes de tu presencia, Jesús. Amantes de tu presencia, de tu persona, en nuestras vidas. Toca nuestro ser. Hoy entramos a través de una adoración para romper con todo lo que se quiera interponer. Y que hoy en el nombre de Jesús ni siquiera nosotros mismos podamos resistir tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Te tengo a ti, Jesús, te tengo a ti. Oh, Rabasía, Rabasía, Rabasía. Te tenemos a ti, Jesús, en nuestras vidas, en nuestras vidas. Nos presentamos delante de ti, en el nombre de Jesús. Alzamos nuestras manos delante de ti. Nos presentamos delante de ti en esta tarde en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si te tengo a ti, lo tengo todo, todo, todo. En el nombre de Jesús. Fuera de ti nada deseo, Señor. Fuera de ti no existe nada. En el nombre de Jesús. Oh, Yarabasía, la basata. Hoy presentamos nuestra vida delante de ti, Dios, porque tú eres fuego purificador, fuego de santidad. Solo tú, oh Dios, puedes hacer diferente todas las cosas. Todas las cosas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Solo tú haces buenas y diferentes todas las cosas en toda situación, en todo momento, en todo asunto. Tú eres el que haces que tu gracia abunde.
aunque no la conocemos como debe de ser. Hoy nos presentamos a ti, oh Dios, para que la revelación de tu palabra nos enseñe, nos muestre, nos revele. Cristo, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres nuestra plenitud. Tú eres la plenitud de nuestras vidas. Tú eres la plenitud de nuestro ser. En el nombre de Jesús. Tú eres la plenitud de nuestra persona y de nuestro ser. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Eres el único que cambia todo. Todo, Señor. Cristo Jesús. Cristo Jesús, bendito eres. Oh Espíritu Santo, alzamos nuestras manos delante de ti. Abrazamos el fuego de tu presencia en nuestras vidas. Jesús, Jesús. Gracias, Señor. Bendito eres, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Eres nuestra plenitud. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo, todo, todo. Nuestro tesoro, nuestra vida, nuestro ser. A ti te deseamos, a ti te queremos, a ti te anhelamos. Manifiestas tu verdad y tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Fuera de ti nada deseamos. Gracias, Jesús. En ti lo tenemos todo, en ti lo tenemos todo. Oh, fuera de ti no queremos nada, Espíritu Santo. Amado tesoro, fuera de ti nada deseamos, Señor. Cristo Jesús. Oh Espíritu Santo. Nuestra plenitud, nuestra vida, nuestro ser. Echa tus manos delante del Señor. Unos 3 minutos comenzamos. Estamos entrando en un tiempo de enseñanza. Vamos a orar por una comunidad aquí en Aguascalientes que se llama Jesús María. Ya hoy en la mañana me hablaron para informarme que ya tenemos un local ahí en Jesús María. Ya nos están juntando familias. Así es que mañana estaremos yendo mi esposa y yo a Jesús María, ya con un local, con un lugar donde vamos a comenzar una nueva congregación en Jesús María, obedeciendo la insignia, la palabra profética. Cuando obedecemos la palabra profética, Dios da todo, da todo.
vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos orando por Jesús María, una nueva comunidad, Señor, que se abre para una nueva obra, una nueva iglesia. Bendecimos a las personas, Señor, que están involucradas, Señor, en esta plantación de esta nueva obra, de esta nueva iglesia, a 30 minutos de aquí, en el nombre de Jesús. Oramos por esa comunidad, en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, que prepares el territorio, prepares el campo, prepares el lugar, Señor, para las cosas que tú nos has mandado que tenemos que hacer, Dios. Venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que tú, Dios, que has abierto esa puerta, ese camino, no falte, Señor, ningún momento en el que tú te vas a derramar en ese lugar, Señor. Tú nos has entregado, Jesús María, esa comunidad, Señor, que ahora la tomamos con firmeza, con decisión, en el nombre de Jesús, en obediencia. Y que, Señor, tendremos que dar los pasos que tú nos ordenas que tengamos que dar. Hacer lo que tú nos mandes hacer, lo vamos a hacer. Aunque tenga que ver con un compromiso más grande del que hayamos tomado, Señor, recientemente. En el nombre poderoso de Jesús, oramos por Jesús María. Oramos, Señor, por esa nueva obra que se abre el día de mañana, Espíritu Santo. Señor, no lo habíamos tomado así Señor, tan serio como ahora, Espíritu Santo. Pero ahora tomamos esa comunidad creyendo, Señor, que ese es el principio de algo grande para la ciudad. Ya nos demostraste qué era el corazón de México, Aguascalientes, pero ahora nos muestras qué es el corazón de Aguascalientes, Jesús María. Padre, gracias. Tomamos este territorio, tomamos esta ciudad, tomamos esa comunidad que tiene varios municipios que son La Tomatina, que son el municipio de Jesús María, que no es nomás una comunidad, sino varias comunidades. Señor, Pabellón, San Pancho, en el nombre de Jesús, que están rodeando la comunidad de Jesús María, la sierra de Aguascalientes. La tomamos, Señor, en este momento y te pedimos nos des la estrategia para poder llegar a esos lugares en el nombre de Jesús. Nos des la estrategia, Dios, para entrar a ese lugar y tomarlo como tú nos has ordenado tomarlo. En el nombre de Jesucristo, Señor, lo tomamos en este momento en obediencia a la palabra que tú has dado en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, estamos orando y ahí les pido que estén orando. Ya se aumenta el trabajo aquí en esta comunidad del Bajío, se aumenta el trabajo, porque yo le decía, Señor, si es de ti, Señor, manda señales. Y hoy me hablaron y me dijeron que ya teníamos un local, allá en Jesús María. Así es que pues hay que tomarlo, hay que hacer lo que Dios nos está ordenando, porque cuando haces lo que Dios te ordena, no hay necesidad de preocuparse, solamente ir, tomar el lugar y pues hacer todos los pasos que Dios ordena. Y bueno, vamos a hablar hoy del discipulado. Les puse ahí un título que se llama Pa'al Talmid. Pa'al Talmid viene de la interpretación griega, ¿sí? Que dice haced discípulos, ¿ok? Eso significa Pa'al Talmid. ¿Por qué lo estamos hablando en manera hebraica? Porque es importante que nos vayamos al contexto y a la interpretación hebrea, porque la Biblia fue traducida, pero
del griego al hebreo, como fue encontrada la Biblia en pergaminos, sí, le quitaron muchas palabras y ahora la Biblia que tenemos, que es la Reina Valera, en muchas miles de partes, ¿verdad? Pierde su significado porque no pusieron las palabras como debe de ser. Entonces, cuando estamos hablando de la Biblia, de la Torá, ¿sí? La Torá nos va a dar una explicación más plena y más amplia en cuanto al significado de las cosas. Entonces, por eso le pusimos ahora Pa'al Talmid, porque eso significa la palabra hacer discípulos, y lo vamos a estar observando. Quiero que vayas conmigo al libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 al 20. Por cierto, que el título de esta enseñanza se llama Ocupados en el desarrollo y aumento de discípulos, ¿sí? Otra vez, el título se llama Ocupados en el desarrollo y aumento de discípulos. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, por tanto, id y haced talmid, ¿verdad? Por tanto, id y, ¿verdad? Pa'al talmid, haced discípulos, ¿ok? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, realmente lo que se estaba diciendo ahí, al estar hablando de la palabra talmid, o estar hablando de la palabra hacer, la palabra pa'al significa hacer, crear, llevar a cabo y montar. Eso significa la palabra hacer, que es la palabra pa'al, que viene de la interpretación hebraica, que es hacer, crear, llevar a cabo o montar. Ahora, cuando la interpretación es de esta manera y nos dibuja un plano más profundo, ¿verdad? Cuando una persona empieza a discipular a otra persona, lo primero que tiene que entender que va a hacer, ¿sí? Va a hacer a esa persona un seguidor de Cristo. 1. 2. La persona que está siendo discipulada va a hacer el esfuerzo, ¿sí? Por seguir los pasos de esa persona. Y número 3, crear, ¿sí? Crear de esa persona un fiel y leal seguidor, ¿sí? Tanto de Dios como de la persona que le predicó el evangelio, ¿sí? La persona que se le predicó el evangelio, ¿verdad? Debemos entender que la palabra hacer nos remarca un punto muy importante. La persona que te llevó al total conocimiento de la verdad, que invirtió tiempo en ti, invirtió recursos en ti, invirtió todo lo que tuvo que haber invertido un pastor en ti, obviamente esa persona se merece toda la lealtad que tú le tienes que dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús les marca la responsabilidad a los discípulos, a los apóstoles les dice, ustedes vayan y pa'al talmid a todas las naciones, ¿sí? Entonces, la responsabilidad, según la interpretación hebrea, es de tanto el que habla como el que recibe. Ambos se tienen una lealtad. Tú tienes que entender que esa persona está fielmente comprometida a ti, pero también tú tienes que estar fielmente comprometida a esa persona. Eso es lo que Pa'al Talmid significa, ¿sí? Ahora, en inglés dice, es otro tipo de interpretación, dice to do, to make, to produce. Si lo traducimos, la palabra produce es producir. La persona que está recibiendo talmid o discipulado debe producir
¿sí? Y debe de crear también según la fidelidad y la lealtad que él debe de entender y debe de manifestar a la persona o al ministerio que le dio, que invirtió. Eso significa la palabra Pa'al Talmid. Ahora, vamos a ver lo que dice, para hacer con el sentido de preparar, ¿verdad? Para hacer, con el sentido de preparar o equipar, también en el sentido de preparar una comida. Pa'al, ¿verdad? Pa'al, hacer, también se utiliza por los hebreos como una palabra significativa para pa'al, vas a hacer de comer, vas a preparar un alimento, ¿sí? Entonces de ahí viene la palabra pa'al, que es preparación. Y la conjugación, ¿verdad? En otro sentido de la palabra talmid, ¿verdad? Es pitagónico, significa que el hebreo pitagónico nos está reflejando lo que nosotros tenemos que hacer como discípulos cuando se nos siembra algo fielmente y verdadero. Dice, vamos a ver más adelante, la reflexión. Ok, no sé si se alcanza a ver estas letras que tengo aquí. Estas letras, como lo dije anteriormente, son las letras en hebreo y se escriben de reversa. Los hebreos, como se los dije anteriormente, escriben las letras de reversa. La primera letra, ¿sí? De Pa'al, ¿sí? De Talmid, es una cruz, ¿sí? La palabra Talmid en la primera letra, según como nosotros lo escribimos, es una cruz y representa los sacrificios o el sacrificio, primeramente, que Cristo hizo en la cruz y el sacrificio que nosotros tenemos que dar por demostrar nuestra lealtad en nuestro discipulado, ¿sí? Entonces, cuando Jesús les dijo a sus discípulos, cualquiera que no se niega a sí mismo y toma su cruz y me no puede ser mi discípulo. Realmente Jesús les estaba diciendo que ellos tenían que hacer que eso sucediera. Entonces, la reflexión de esta palabra que acabamos de ver, la reflexión de talmid, ¿sí? También, que es discípulo, significa estudiante. La relación entre un talmid y su rabí era muy estrecha, ¿sí? Los discípulos y los rabinos tenían una relación tan estrecha. Recuerdan que a Jesús lo llamaron rabino, rabí. ¿Por qué? Porque tenía discípulos y los discípulos no solamente estaban cometidos o comprometidos a que Jesús les estuviera dando el mensaje, sino que ellos tenían que estar comprometidos a relacionarse estrechamente con Jesús. Tenían que ensamblarse discipuladamente a la vida de Jesucristo. Lo mismo sucedió con el apóstol Pablo. Cuando Pablo y Bernabé se dividieron porque Bernabé no estaba llevando en práctica la palabra talmid, ¿sí? Bernabé se fue por su propio camino y Pablo se fue por otro camino. Vemos que aquí el portador de un mensaje poderoso lo traía el apóstol Pablo, después ya no sabemos nada de Bernabé. Entonces, cuando una persona cuando tú le dedicas mucho tiempo a tus discípulos, tus discípulos tendrán que emplear la palabra talmid, ser, sí, como un estudiante. La relación entre un talmid y su rabí era muy estrecha. No solo el talmid aprendía los hechos, los procesos de razonamiento y cómo llevar a cabo prácticas religiosas de su rabí, sino también lo consideraba a él como a alguien a quien imitar en todas las áreas de su vida.
Ve conmigo a Mateo capítulo 10, verso 24. Mateo capítulo 10, verso 24, lo vamos a ver, porque este es un estudio muy profundo. Mateo capítulo 10, verso 24. ¿Sí? Mateo capítulo 10, verso 24 nos dice de esta manera: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Esto tenemos que entenderlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque había momentos donde el talmid, que era el discípulo, quería ser más que su rabí. Entonces Jesús da este mandamiento, ¿sí? Jesús mismo da este mandamiento. El talmid no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Dice el versículo 25, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, cuanto más a los de su casa. Ahora, debemos de conocer una cosa muy importante. Jesús se está presentando como el Hijo de Dios, pero ¿qué está pasando? Los judíos no lo están aceptando. Jesús viene a presentarse no solo como el maestro, el dador de la gracia, de la vida, mediante su crucifixión y su resurrección, sino que Jesucristo se estaba presentando como el rabí del pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? No lo vamos a estar. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. En el Evangelio de San Juan, Jesucristo se reclama a sí mismo y se menciona a sí mismo a través de los escritos del apóstol Juan como el yo soy. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando tú te vas al Pentateuco, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Dios se apareció a los patriarcas, a Moisés, como el yo soy. Vemos cuando Dios se revela a Moisés en la zarza, se menciona a sí mismo como el yo soy. Entonces, si tú te vas al Evangelio de Juan, al primer capítulo, Jesús es el yo soy. Entonces, Israel viene siendo el talmid de Jesús, pero ellos no lo están aceptando, ¿ok? Entonces, el yo soy les está diciendo aquí en Mateo capítulo 10, verso 24, ustedes no pueden ser mayor que yo porque yo los discipulé desde el inicio, desde la creación, los discipulé, los enseñé, los instruí. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Bueno, ellos no aceptaron a Jesús y terminaron crucificándolo. Pero aún así, con todo eso que pasó, Jesús sigue siendo, ¿verdad? Sigue siendo el rabí de Israel, sigue siendo el maestro. Por eso ahora existen los dos movimientos, que es el judío ortodoxo y el judío mesiánico. El judío mesiánico ya han aceptado a Jesús como su rabí, ya lo han aceptado como su rabino. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que aplicar como los mismos judíos, porque ellos tienen su rabís dentro del movimiento ortodoxo y mesiánico. Ellos siguen teniendo rabinos, rabís, que los dirigen. Entonces ellos tienen que apegarse al ministerio de su rabí. Entonces vamos ahora a regresarnos otra vez a este estudio profundo, ¿verdad? Porque, bueno, cuando nosotros vemos los versículos y los leemos, los interpretamos de una manera, pero cuando ya nos vamos a la explicación hebrea o griega, inclusive la latín, nos va a, ahora sí que nos va a disparar hacia otro lugar. En Lucas capítulo 6, verso 40, ¿sí? Vamos a ver lo que dice Lucas 6:40. Busca Lucas capítulo 6, verso 40. Vamos a ver lo que dice en Lucas capítulo 6, verso 40. Si lo tienes, dice: el discípulo no es superior a su maestro. O sea, el talmid no es superior a su rabí.
mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, aquí nos está hablando de una cosa muy importante. El talmid, que era el discípulo, era procesado y era perfeccionado si se mantenía fielmente a las enseñanzas de su rabí, ¿ok? Entonces, eso es una ley, eso está escrito y sigue siendo un mandato porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la ley de ojo por ojo y diente por diente, y nos vamos, por ejemplo, a Mateo 5:38, Jesús anula ese mandamiento. El mandamiento que el discípulo tiene que aplicar con su rabí no fue anulado, sigue vigente en el Nuevo Testamento. La persona que aprende de la persona que se vació sobre ella tiene, ahora sí, que el compromiso de ser fiel a esa persona. ¿Por qué? Porque esa es la ley. Dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Aquí nos está hablando de una perfección que va a venir a través de la entrega total al rabí. ¿Ok? Entonces es importante comprender. Y ver el versículo 41, si tú lees el verso 40, te vas al 41, dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué pasaba con el talmid al estar con su rabí? Pues muchas de las veces veían errores en sus rabinos, ¿sí? A veces eran pretextos para decir, yo ya no voy a seguir al rabí porque yo vi esto, yo vi esto, yo vi esto. Entonces Jesús manda el versículo 41. Normalmente leemos ese versículo y nomás predicamos del verso 41 y decimos, no juzgues a los demás. Pero no nos ponemos a mirar que el versículo anterior, Jesús está hablando del discípulo que es el talmid y el rabí, ¿sí? ¿Por qué? Porque el talmid, que era el discípulo, a veces veía cosas que no le gustaba de su rabí y ¿qué comenzaba a hacer? Él tiene esto y por eso no lo voy a seguir. Y Jesús cancela, así te lo digo, cancela esa actitud y les dice en el versículo 41, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Eso se da mucho en todas las áreas del ministerio. Todos los años que yo he caminado dentro del ministerio me he dado cuenta de una cosa, ¿sí? Todas las personas que yo he tenido por encima en autoridad sobre mí han tenido errores fuertes. Pero el problema ha sido cuando yo pude haberme detenido por el error que uno de ellos cometió. Entonces, debemos entender una cosa, no podemos estar señalando a las personas que de algún momento dado fueron fieles a nosotros y se comprometieron a darse por nosotros, ¿sí? En este caso, bueno, pues tenemos que hablar de que, por ejemplo, si tú eres pastor, si tú eres discípulo, bueno, tú tienes una responsabilidad como pastor, pero eso no quita el hecho de que vas a estar lleno de errores y que tus discípulos van a ver que en un momento dado te vas a tropezar o vas a deslizarte y eso no hace a tu rabí o no te hace menos espiritual. Por eso Jesús les dice, no estén viendo los errores de sus rabís, porque no van a poder perfeccionarse en la enseñanza bíblica que yo tengo para ustedes, mientras ustedes están constantemente mirando los errores. Versículo 42. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame que saque la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? ¿Te fijas? Los talmid, los discípulos, usualmente veían a veces errores y se concentraban tanto en los errores de su rabí que dejaban de mirar los suyos propios. Y una de las cosas que Jesús dice aquí, dice, no, dice, no quiero que estés viendo los errores de tu rabí, quiero que mires tus propios errores porque tú traes una viga en tu propio ojo y no estás mirando bien tus propios errores porque estás juzgando, estás mirando y eso está quitando tu crecimiento. Entonces, fíjate lo que le dice Jesús, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo
tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y luego vemos el verso 43. Aquí Jesús no está hablando a un creyente simple. No está hablando, ¿sí? No está hablando de un pecado, está hablando de una actitud de juicio o inclusive de una actitud de resentimiento y de falta de perdón. Mira lo que dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su propio fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. ¿De qué está hablando Jesús en estos versículos? Jesús está hablando de aquellos talmid, discípulos que juzgaban a sus rabís. ¿Por qué? Porque ellos estaban poniendo por encima el pecado de sus rabinos y estaban dejando de mirar que en su corazón había rencor, había resentimiento, había enojo por algo que vieron. Entonces aquí literalmente no se está hablando de pecado, se está hablando de una actitud de juicio, de falta de perdón y de resentimientos que se estaba llevando entre el rabí y el talmid, ¿ok? Entonces aquí estamos viendo el proceso que nosotros tenemos que respetar en Cristo para que podamos ser perfeccionados y alcanzar nuestras máximas metas en el evangelio. Entonces, yo siempre les digo, nada va a ser fácil. Inclusive cuando somos discipulados, híjole, vamos a ver cosas que no nos gustan. Pero eso es una de las cosas, yo me sorprendo, eso es una de las cosas que yo aplico, siempre las he aplicado. Cuando yo llego a un lugar, ¿verdad? Tengo que tener mucho cuidado de lo que veo, ¿verdad? Porque yo puedo caer en una actitud de juicio, algo que no me gusta, ay, no, y eso puede cerrarme a mí las puertas. Eso nos puede cerrar las puertas cuando nosotros no miramos, ¿verdad? El conocimiento que está en esa persona, la revelación que Dios ha dado en esa persona. Pero normalmente cuando vienen las actitudes que no nos gustan, ¿verdad? Dejamos de ver el conocimiento y dejamos de admirar a esa persona. ¿Por qué? Porque ya había un error. Y la Biblia no nos habla de que vamos a ser personas como santas, ¿verdad? Que vamos a no equivocarnos, o sea, nos vamos a equivocar en todo. Si tú ves a un rabí, ¿verdad? Tiene carácter, tiene temperamento. Ve a los rabís. Hace un tiempo yo estaba viendo un rabí, ¿verdad? Que estaba alegando con un evangélico en Israel. Y los rabís son personas muy estrictas en todas las áreas, todavía llevan a cabo las tradiciones al 100%. Y sin embargo, con esas actitudes que ellos tengan, Dios los sigue llamando su pueblo santo, su pueblo elegido. Entonces, ¿qué es lo que nos hace a nosotros aprobados delante de Dios? Lo que a nosotros nos hace aprobados delante de Dios es nuestra fe. Nuestra fe es la que nos lleva a la transformación, ¿sí? Entonces, estamos hablando del talmid y estamos hablando del rabí, ¿ok? Entonces, vamos a regresarnos otra vez al estudio porque esto es profundo. Dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Te está hablando de conocimiento y de sabiduría. Lo que te está diciendo aquí es, deja de ver lo que no tienes que estar viendo y concéntrate en la sabiduría que yo le he dado a ese hombre para que tú seas igual o superior a él. Fue lo que pasó en la transferencia que estuvo entre Elías y Eliseo. La Biblia nos dice que Elías era hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Te está hablando de pasiones, ¿eh? Elías tenía pasiones, sin embargo, era un hombre que estaba aprobado por Dios. Y era un hombre que Dios lo usó como el rabí de Eliseo. Entonces, Eliseo, todo el tiempo que estuvo al lado de su rabí, estuvo observando malas actitudes, estuvo observando cosas que no le gustó, pero Dios lo mandó a servirlo.
¿Y qué pasó en el proceso? En los tres procesos del Jordán, de Betel y del otro lugar, ¿verdad? Donde llegó, dice la Biblia que después de ahí vino a reposar sobre Eliseo la doble porción de la unción. Normalmente queremos la unción que tiene nuestro rabí o que tiene la persona que nos enseñó, pero no queremos pasar tiempo a su lado. Entonces es importante que entendamos que nosotros vamos a recibir esa doble porción en nuestras vidas si nosotros estamos pasando tiempo de calidad al lado de esa persona. Y estoy hablando ministerialmente, ¿verdad? Porque ministerialmente debemos entender, ¿verdad? Que en nuestro ministerio nosotros tenemos una cabeza y en esa cabeza ha sido derramada una unción fresca y de esa cabeza se están levantando brazos, ministerios, ¿verdad? Esos ministerios tienen que aprender humildemente de esa persona, ¿verdad? Que es como un rabí, hablándolo bíblicamente, ¿sí? El talmid no puede sentirse superior a su rabí o a su maestro. ¿Por qué? Porque eso quita el proceso de preparación y de perfección que Dios tiene para esa persona. Muchas personas pueden dejar de avanzar. ¿Por qué? Simplemente porque dejaron de ser fieles. Dejaron de ser fieles. El rabí era considerado responsable por sus talmids. Así de sencillo. Una persona, ¿verdad? Rabí, que es en el plano hebreo, era responsable de aquellos que estaban aprendiendo de él. Sea como fuera, tenía que ser responsable porque iba a dar cuentas a Dios por esas personas. Vamos a Mateo capítulo 12, verso 22. Ve conmigo a Mateo capítulo 12, verso 22. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, tanto los que son congregantes como los que son pastores, ¿sí? Todos llevamos un rango. Ya hemos estado hablando de autoridad, ahora estamos hablando de rangos, ¿verdad? Todo lo que nosotros hagamos, ¿verdad? En el proceso de nuestro discipulado como talmids, vamos a mirar la mano de Dios de manera sobrenatural en nuestras vidas, no solo en manifestaciones, sino en sabiduría. La sabiduría era adquirida por el tiempo que se pasaba al lado del rabí, ¿sí? Las posiciones eran dadas por Dios por medio del tiempo de calidad que el talmid le daba a su rabí, ¿ok? Entonces vamos a ver, ay caray, nos quedó aquí un poquito atrás, Mateo 12, 22, si lo tienes, 12, 22, lo tenemos, capítulo 12, verso 22, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ojo con esto, ojo con esto. En esta parte, Jesús está hablando de fariseos. Los fariseos eran una asociación dividida del pueblo hebreo, pero que habían tomado posiciones que no debían de tener. Ahora, cuando llega Jesús como rabí, ellos desconocen la postura de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos se habían plantado en una posición que no les correspondía. Entonces, una de las actitudes que tenían los fariseos, número uno, es que no aceptaban que alguien les ordenara o les pidiera lo que tenían que hacer. Los fariseos tenían una actitud cerrada, una mente cerrada en ese aspecto. Ellos sentían que alguien les quería quitar lo que ellos tenían. Entonces, cuando Jesús viene y sana a este muchacho endemoniado, ellos lo primero que hacen es le dicen a Jesús,
tú echas demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús, ¿qué les dice? Ustedes están mal. Ustedes no piensan correctamente. ¿Por qué? Porque ustedes nunca fueron fieles a sus rabís. Nunca fueron personas leales a su raíz y por eso están distorsionando la palabra. Entonces, vemos aquí una cosa muy importante. Los fariseos no aceptaron la autoridad de Jesús ni llamarle rabí. ¿Por qué? Porque ellos mismos habían deslindado sus vidas de sus mismos rabinos. Entonces Jesús les dice, miren, así se los voy a decir, les dice así, ¿sí? Satanás no puede estar dividido entre sí mismo porque no va a permanecer. Casi les está diciendo, ustedes dividieron la iglesia y es por eso que la iglesia no permanece. Pero ahora les voy a dar el reino a unos mejores que ustedes. Por eso en el libro de los Hechos, los apóstoles que eran talmid de Jesús, su rabino, comenzaron a ver una manifestación sumamente poderosa en el libro de los Hechos porque fueron leales a su rabí. Y sucesivamente todos los que fueron creciendo empezaron a ser fieles el uno al otro. Vamos a verlo, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 6. Un capítulo bien conocido del libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1. Cómo Dios comenzó no solo a traer milagros, señales y prodigios, sino crecimiento y avivamiento. ¿Cómo? A través de la enseñanza que Él constituyó en los versículos que acabamos de leer. El, ¿verdad? Discípulo no es mayor que su maestro. Entonces, todos ellos comenzaron a entenderlo y lo empezaron a aplicar a tal grado, mis hermanos amados, que Dios les empezó a dar más crecimiento todavía. Los comenzó a bendecir increíblemente. Dice en el versículo 1 de Hechos capítulo 6. ¿Sí? Dice, en aquellos días como creciera el número de los talmid, ahí está otra vez, en aquellos días como creciera el número de los talmid, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Cómo? ¿Cómo crecieron los discípulos? Al ser fieles a la cabeza que estaba rigiendo en ese momento en la iglesia. Lo vimos las veces anteriores que hablamos de la unidad, ¿sí? Los talmid, Pedro le tocó ser talmid en un momento, pero aquí en este capítulo, versículo 1, ya es como una cabeza de la iglesia, ya es como un líder, ¿verdad? Eclesiástico, evangélico, que está llevando a la iglesia a un avivamiento. Entonces los 12 talmids convocaron a la multitud de los discípulos de los talmides de los talmides del talmid, ¿verdad? Todos ellos se convocaron a los que estaban debajo y comenzaron a hablar. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y entonces dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones. Número 1, había una cosa en los talmid, tenían buen testimonio, estaban llenos del Espíritu Santo y estaban llenos de sabiduría. Los talmid tenían que tener estas 3 características: tener buen testimonio, tener llenura del Espíritu Santo y tener sabiduría. ¿Por qué? Porque si no tenían buen testimonio, pues no iban a dar buen testimonio afuera. 2, si no tenían la llenura del Espíritu Santo, no iba a haber manifestaciones de milagros. 3, si no tenían sabiduría, iban a ser neófitos. Por eso tenían que ser personas entregadas a la enseñanza y a la sabiduría de sus rabís. ¿Por qué? Porque eso hablaba bien de ellos, su enseñanza hablaba bien de ellos. Dice, a quien encarguemos de este trabajo. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Apóstoles ya toma un significado muy diferente en el vocábulo hebreo. Apóstol no solo era servidor, sino que eran rabís, ¿sí?
eran rabinos que le estaban vaciando sabiduría a sus talmids, a sus aprendices. Dice, quienes orando les impusieron las manos, y dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los talmids. Aquí no era el crecimiento de una iglesia, sino que los talmids se añadían, más talmid que querían ser discipulados. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos sacerdotes, fariseos, ¿verdad? Griegos, muchos sacerdotes que estaban en las sinagogas, que tenían una postura, tuvieron que reconocer que la postura de rabino de Jesús se había vaciado sobre sus talmides, sobre sus 12 discípulos, que ahora eran rabinos, que eran apóstoles, y que ahora ellos tenían que ponerse debajo de ellos. Y fíjate lo que dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los sacerdotes que en un momento dado se consideraban rabinos, se tuvieron que poner debajo de las órdenes de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Andrés, de Santiago, de todos los rabinos que Jesús había enseñado, encomendado. En el versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Si tú lees todo este capítulo, te vas a dar cuenta que el talmid de Esteban comenzó a producir un avivamiento, no solo porque tenía ganas de hacerlo, sino porque había sido fiel a las enseñanzas de sus rabís, de sus maestros. Eso es lo que produce más producción en las iglesias. Eso es lo que produce más todavía cuando el talmid entiende su postura en el reino de Dios, que no siempre va a ser talmid, que a veces Dios lo va a mandar como rabino, pero eso va a pasar tiempo, ¿verdad? Va a pasar tiempo, ese crecimiento va a venir, esa perfección va a llegar si ese talmid se vuelve fiel a la persona que se está vaciando sobre ella. Amén. Entonces, esto viene en la Torá, qué tremendo. Y esto lo vemos todavía en el pueblo de Israel. Vemos cómo es una potencia mundial. Israel, dicen en Estados Unidos que Israel tiene el equipo más grande de todo el mundo. Es potencia mundial. ¿Por qué es potencia mundial? Porque ellos aplican estos principios todavía. Estos principios se aplican a la iglesia hoy en día también. Y si los aplicamos en la iglesia hoy en día, entonces vamos a ver cosas grandes. Por eso muchas iglesias llegan hasta un punto y se acabó, ya no hay más, ¿sí? Hemos visto iglesias, mega iglesias que acabaron, ¿verdad? Se desintegraron. ¿Por qué se desintegraron? Porque no pusieron en práctica este principio, ¿sí? Entonces debemos quebrantar toda cosa en el nombre de Jesús que no viene de Dios, porque si no viene de Dios no va a producir. Recordemos que nosotros fuimos llamados a reproducir por generaciones. No solo vamos a ser recordados por una cosa, ¿verdad? A los pastores les hablo también, ¿verdad? No solo vas a ser recordado por ser pastor, no solo soy recordado por ser pastor. Tengo que ser recordado porque hice las cosas bien, porque hice las cosas demasiado bien y no me salí ni un solo renglón, ¿verdad? Entonces ahí lo vemos, ¿verdad? Los fariseos no entendían ese proceso. ¿Por qué? Porque nunca habían sido talmids, ¿sí? Entonces en esos sacerdotes que vemos que se convierten en Hechos 6, podemos ver sacerdotes fariseos, seduceos, podemos ver a sacerdotes, sumos sacerdotes, poniéndose bajo las órdenes de los rabinos que Jesús había encomendado. Entonces vamos a Isaías capítulo 50, verso 4. Isaías 54. Vamos a ver lo que dice el profeta Isaías 54. Isaías capítulo 50, verso 4. Isaías capítulo 50, verso 4. Lo vamos a poner con mucha atención. Isaías 54 dice así:
Vamos a ver lo que dice Isaías 54. Si lo tienes, yo te animo a que tengas ahí tu Biblia para que también vayas conmigo. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Dice, versículo 5, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Todos los profetas del Antiguo Testamento debieron de haber tenido un rabí. Pero, por ejemplo, en el profeta Samuel, ¿quién era el rabí del profeta Samuel? Elí. Y aunque Elí tenía hijos mal portados, Dios no le quitó a su rabí. Samuel siguió siendo fiel a su rabí. ¿Por qué? Porque él tuvo que aprender a ser talmid, discípulo, seguidor. Amén. Entonces, lo vemos, por ejemplo, Moisés tuvo a su rabí. ¿Quién fue? El rabí de Moisés. Su suegro. Su suegro fue su rabí, Jetro. Lo vemos cuando llega Jetro y Moisés está enseñando a toda la multitud y llega su rabí y le dice esto a Moisés: no es bueno lo que estás haciendo, te vas a cansar. ¿Y qué vemos a Moisés? Moisés ya tenía una congregación de 1,000,000 de personas. Qué increíble que él se bajó a la posición de talmid, de discípulo, y obedeció la voz de su rabí, que fue Jetro. Jetro no tenía una gran congregación, no era un hombre que dirigía masas. Sin embargo, por eso Dios bendijo a Moisés. Por eso Dios le dio la nación de Israel para que él la liberara. ¿Por qué? Porque fue fiel a su rabí. ¿Qué pasó con Josué? Él fue fiel a las enseñanzas de su rabí. ¿Quién fue el rabí de Josué? Moisés. Entonces vemos ahí unas cosas, una cosa profunda. Aquí es profundo esto. Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacobo. Abraham fue el rabí de Isaac. Isaac fue el rabí de Jacob. Jacob fue el rabí de José. ¿Sí? Por eso cuando José va para que ore por sus dos hijos, ¿verdad? Él está tomando la postura de talmid, de discípulo. Entonces, todo esto ha producido bendición por generaciones. Y creo, porque así lo dice la palabra, nos va a traer bendición en estas temporadas. Cuando un ministerio se levanta y empieza a crecer, las personas que están por abajo de aquella persona que fue puesta por Dios, va a recibir lo que Dios tiene para ellos cuando aplican su posición como talmides, como discípulos, que no tratan de ser mayor que su maestro. ¿Me estoy explicando? Y eso es en todas las posturas, en todas las posturas. No podemos pensar que yo voy a hacer las cosas de una manera y pensar que Dios me va a bendecir. Probablemente vas a llegar hasta un punto, pero no vas a avanzar hasta que reconozcas que tú eres talmid. ¿Me estoy explicando? Que llega un momento en que somos talmides. Y llega un momento en que Dios nos desprende y Dios nos empieza a movilizar como a Moisés, a movilizar como a Pedro, como a Pablo. Pablo tuvo que durar 22 años como talmid bajo la dirección de los apóstoles para así ser enviado y empezar a producir en tierra de los gentiles. Tú y yo somos el fruto del apóstol Pablo porque supo ser talmid, supo ser discípulo. Entonces, qué increíble revelación. De veras, es una revelación profunda. Y te voy a decir que estas palabras, Dios me las pone para que yo te las enseñe a ti. No se me ocurren así, no. Dios me dice, ahora habla de esto, habla de la palabra discípulo, habla de la palabra sed. Y mira, qué revelación tan tremenda. Ahora, cuando vemos las letras en hebreo que se escriben de reversa, entendemos que cada letra tiene un significado. Cada letra es tomada con mucha seriedad por los hebreos, ¿sí? Por eso los hebreos, ¿verdad? Como lo dije anteriormente, cuando tienen una postura de sumo sacerdote y llegan a una nación, presentan, ¿verdad?, su postura como sumos sacerdotes o como
descendencia de Leví, y automáticamente los ponen como rabinos, ¿verdad? Es lo que sucedió con el apóstol Pablo. ¿Ok? Es lo que sucede con el apóstol Pablo. Él también creció bajo los pies de Gamaliel. Cuando él está persiguiendo a la iglesia, entendamos una cosa, él ya llevaba una postura hebraica adquirida por su fidelidad desde niño. Creció a los pies del mejor maestro de Israel, Gamaliel. ¿Ok? Yo sé que no se ven las letras, pero bueno, ya les pasaré copias de todo esto. Ya les mandaré copias después de la clase, les voy a mandar copias para que lo lean. Entonces dice la primera letra, la Tau, T-A-U, que es la primera que te digo que parece cruz, ¿sí? Se representa con una cruz y significa pacto o acuerdo. Pacto o acuerdo, dilo fuerte, pacto o acuerdo, ¿ok? Entonces un talmid debe de tener un pacto con su rabí. En el pueblo de Israel, el talmid tiene un pacto con su rabino, ¿sí? Un pacto, casi un pacto de vida, un pacto de que nada me va a separar de ti, ni siquiera mi propia familia me va a separar de ti, ¿sí? Así es el mismo pacto que había entre Elías y Eliseo, el mismo pacto que había entre Jetro y Moisés, el mismo pacto que se fue de generación en generación, el mismo pacto que hubo entre Samuel y Elí, amén, y que Saúl no lo respetó, por eso Dios cortó la bendición de Saúl, porque Saúl no fue un talmid para su rabí, que era Samuel, ¿ok? Por eso Dios le cortó el reinado a temprana edad y le dijo, tú, dice, no vas a tener más porque no entendiste, ¿verdad? Es más, la palabra, como vimos en las clases de John Bevere, ¿verdad? Rebelión es hechicero, o sea, básicamente Dios le dijo, tú eres un hechicero, porque no te sometiste al plan, no trabajaste con el plan y tu reino se va a cortar antes de tiempo. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta estos principios. ¿Sí? Es también la primera letra del Torá. Esta letra la vas a encontrar como la primera letra del Torá. La segunda es Lamed, que es la segunda letra, ¿ok? La segunda letra se llama Lamed y representa un cayado de pastor. Fíjate bien, ¿eh? ¿Qué significa autoridad? ¿Okay? Le está diciendo, vas a tener autoridad si te pones debajo de autoridad, ¿sí? O yugo, ¿sí? Un pastor siempre usaba un bastón como símbolo de autoridad para que también fuera usado para dirigir, jalando o empujando a sus ovejas en la dirección correcta. Entonces ese es un trabajo del pastor, que el pastor tiene que jalar, empujar, que muchas de las veces la oveja no le va a parecer como el pastor lo está jalando o lo está llevando, va a parecer como si lo estuviera obligando, pero no lo está obligando. Uno de los deseos del pastor es que el talmid llegue a su destino. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que ver. El talmid va a llegar a su destino mientras se mantiene al lado de su pastor. ¿Ok? La tercera letra de esta palabra hebrea es M-mem, M-E-M, M. Equivale a la letra M y significa olas de agua como el Cala, como el océano, perdón. De hecho, la palabra hebrea para agua es la palabra Mayim, Mayim, ¿ok? Esa palabra significa fluidez, crecimiento. Significa, para que mejor lo entiendas, desarrollo y crecimiento, no quedarse estancado. ¿Ok? La letra D o Dalet, que es la cuarta letra, y en hebreo moderno significa puente, ya que la palabra hebrea, ¿sí? Es una puerta, Dalet. En conclusión, esta palabra en hebreo protagónico, la que nos dice es que un discípulo conoce
la hace el pacto, acepta la autoridad de Yeshua, ¿sí? Así de sencillo. Nace por el Espíritu de nuevo. Al nacer, a la inmersión y al entrar por la puerta, significa que está haciendo lo que su rabí le dice. Amén. Entonces, bueno, es algo muy profundo, pero vamos a seguir leyendo. En resumen, fíjate bien, en resumen, ¿ok? Ah, híjole, no lo escribí ese, pero bueno. Vamos a otra vez a Isaías 54. Vamos a Isaías capítulo 50, verso 4. Otra vez. Isaías capítulo 50, verso 4. Si lo tienes, por favor. Isaías 54. Dice así, ¿ok? Isaías capítulo 50, verso 4. Lo leemos. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni volví atrás. ¿Ok? Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro ni injurias de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto, no me avergonzaré, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos, ¿se acuerdan de la palabra? Juntémonos, de la palabra unidad que les hablé la vez pasada. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Significa que Isaías tenía una postura de autoridad tremenda, pero ellos no empezaron a aceptar sus palabras. Número uno, porque no aceptaban que Isaías fuera mayor que ellos. Dios le había dado una postura de rabí, pero ellos estaban rechazando la postura del profeta Isaías. ¿Y qué pasó? Pues Isaías comenzó a profetizar y a hablar y a decir, ¿sí? Dice, he aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos como la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendáis fuego y os rodearéis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis de mi mano, os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Ojo con esto, y a lo mejor esta palabra está profunda. Isaías era el rabí del pueblo de Israel en ese tiempo, pero ¿qué hicieron? Empezó a profetizar verdad y comenzaron a rechazarlo, a empujarlo y a quitarlo del puesto que el hombre le había dado. Pero ante los ojos de Dios, Isaías seguía siendo el rabí de Israel y tenía que seguir profetizando porque la autoridad Dios no la quita. ¿Sí? No la quita si la persona lo está haciendo bien, ¿sí? A Saúl se le quitó la autoridad en su muerte, ¿ok? Dios no le quita la autoridad a una persona nomás porque otra persona no le parece. Dios mantiene a esa persona en la autoridad para probar el corazón del talmid, del discípulo. Amén. Y de hecho, muchas acciones de carácter del rabí hace que reluzcan los defectos del talmid, es lo que te está queriendo decir. Así es que yo sé que esta palabra está profunda para muchos de nosotros, pero está en la Biblia, y si está en la Biblia, no hay vuelta atrás, no hay cambio de hoja. Ay, eso no lo voy a aplicar. Yo quiero vivir lo que los apóstoles vivieron en el libro de los Hechos. Vamos a tener que seguir los pasos de aquella persona que se ha sembrado por nosotros. Amén. Eso es ser un buen talmid. ¿Ok? Eso es caminar en el principio divino. La Biblia es un principio divino. ¿Ok?
La Biblia es un principio divino. Así es que ahorita ya no te estoy hablando solo Biblia Reina Valera, te estoy hablando del Torá, la Torá, y te estoy hablando de interpretaciones de griego a nuestro idioma, del hebreo y hasta del latín. Así es que esto nos va a traer una mayor revelación. ¿Por qué? Porque queremos que Dios se mueva, queremos que Dios cambie a las naciones, pero no va a suceder si no somos talmids, si no somos discípulos. Si queremos pasarnos a un punto donde Dios nos ha dicho, todavía no es el tiempo, espérate, ya te di algo, pero todavía no es el tiempo. Tienes que ser fiel, tienes que aprender obediencia, tienes que aprender a vivir bajo autoridad, no por imposición, porque la autoridad no se impone. Recuérdalo, el centurión no se le impuso la autoridad, el centurión recibió una revelación por el trabajo donde estaba. El lugar donde estoy me tiene que catapultar a una revelación de autoridad. Amén. No voy a poder tener autoridad sobre mis hijos si no estoy bajo autoridad. No voy a poder tener autoridad sobre mis empleados si no estoy bajo autoridad, porque no estoy representando el reino de Dios como talmid. Me quiero saltar y quiero hacer las cosas como Dios no quiere que las haga, porque la Biblia es revelación del Espíritu Santo. Entonces vamos a orar y vamos a terminar esta enseñanza. Les felicito a cada uno de ustedes por estar en este discipulado. A Claudia, felicidades por estar aquí. A la copastora Lupita Rosas, le felicito a Lupita por su fidelidad, su amor y su obediencia. Felicito a la hermana Sol, y qué bueno que está aquí, hermana Sol. Felicito a Adriana. Felicidades, Adriana, porque estás aplicando principios de Talmid. A Mari Castillo la felicito también con sus reportes. Cada uno de ustedes que siempre están atentos. Hermana Sonia, felicidades. Dios bendiga su vida. Araceli, también que te esfuerzas mucho por ser obediente en todas las áreas de tu vida. Diana y Jackie, les bendigo en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios por su obediencia, por cada uno de los que se han conectado con fidelidad a este discipulado, con un principio, ¿verdad?, irrevocable. Les bendigo en el nombre de Jesús. Les bendigo y gracias a Dios por esta pasión, esta entrega que tuvieron el día de hoy, y declaro que la bendición se suelta en sus vidas, en sus ministerios, de manera sobrenatural, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a hacer ahí, vamos a ver, ¿quién quiere platicar de lo que aprendieron el día de hoy? ¿Quién quiere platicar? A ver, vamos con la pastora Jack. ¿Quién es? Araceli. A ver, Araceli. A ver, hablan. Sí. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes. Llegué un poquito tarde porque llegué de trabajar, pero inmediatamente me conecté y bueno, pues como las palabras en hebreo pues tienen poder, ¿verdad? Yo sé que pues todo es a través de la Torá. Y bueno, pues el tema fue muy, muy, muy interesante. Ocupados en el desarrollo y aumento de discípulos. ¿Cómo es este proceso de enseñanza? Que yo sé que no es nada fácil, pero tenemos que reconocer a la persona por el conocimiento que Dios ha dado a la persona que nos está discipulando, que la fe nos lleva a la enseñanza, ¿verdad? Y el conocimiento y la sabiduría tienen, pues nos tenemos que concentrar y tenemos que ser fieles, leales. El rabí tenía que ser comprometido, tenemos que ser comprometidos. Sé que la palabra talmil es la palabra discípulo, escucha muy padre talmil. Tenemos que tener un testimonio llenos del Espíritu Santo y con sabiduría que viene de lo alto. La Torá, ¿verdad? Que es la Biblia. Por ejemplo, ¿verdad? De que el rabí de Samuel era Elí, y pues él fue leal, que Moisés fue su suegro, ¿verdad? Quien lo estuvo ahí enseñando.
Y bueno, pues yo sé que esto trae bendición, pastor, y muchas gracias de verdad por la oportunidad. Le doy gracias a Dios por tu vida. Y yo sé que en esta temporada vienen cosas grandes y poderosas y que yo no puedo, en ninguna manera uno puede decir, yo soy mejor que tú o yo puedo hablar mejor que tú o yo, no, claro que no. O sea, nosotros estamos para aprender y yo siempre les digo a las mujeres, tú tienes que ser mejor que yo. O sea, por eso estás para que tú aprendas y a mí me da mucho gusto cuando veo que una mujer se levanta y luego las escucho hablar y todo, yo digo, wow, cómo Dios a cada una nos da lo que pues Él nos quiere dar. Entonces, sé que la palabra también la med, que quiere decir callado de pastor, eh, como el bastón es un símbolo de autoridad, ¿verdad? Yeah. Tenemos que llegar al destino siempre y cuando estemos juntos al que nos está pastoreando. Y, eh, y bueno, pues lo que dice en Isaías 54, ¿verdad? Como Isaías tenía autoridad y sus discípulos rechazaban a veces sus enseñanzas y que él comenzó a profetizar. Dios mantiene la autoridad para probar el corazón de la persona. Qué tremendo. Y caminar en el principio divino es la Biblia, que es la Torá, y mayor revelación porque Dios cambie las naciones, pastor, y que tenemos que estar bajo autoridad. La verdad es que estoy muy contenta de todo esto que estoy aprendiendo. Y pues muchas gracias, pastor. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús y gracias por todos los que estamos aquí. Amén. Gracias, De gracias. nada, pastor. Gracias. Dios le bendiga. ¿Alguien más que quiere? A ver, vamos con la pastora Jackie. Pastora Jackie, cuéntenos. God bless you, Pastor. God bless you. God bless First of all, it's a blessing what we're learning. I really enjoyed the videos of John Bevere and the teachings on authority. All of this is it all leads to being embracing the authority. When we know God and we know His authority, then it makes it easier for us to be subject under the authority that God has placed in our path. For Yeah. instance, like He has placed you as a covering and the authority that I have to be subject under and embrace that all your teachings and everything that you are bringing forth, and so that I could apply it to my life and apply it to not just my life but to the congregation itself. And so I'm really enjoying all of this. A lot of this, sometimes we think we know a lot on authority, but we lack so much as to know what it is and really walk in it. Not so much, know it, but walk in that obedience. you. And because it's all based on obedience, and the obedience is what's going to give us the access to receive all the benefits and the blessings from God. And to not be obedient and not walk, be subject under that authority, there sooner or later there will be consequences to it, Pastor. Yeah, there will be consequences. So we Yes. have to be very serious with these points, and we have to be part of it. Yeah. Yes, in our absolutely. lives. So this is a new time, new teaching, and new revelation in the name of Jesus. Amen. Amen. And we are, I am embracing it, and Oh, thank you. I'm enjoying the classes and enjoying, everything that I'm learning, that I want to apply it to what I need to apply in my life and everything around me. Amen. Thank you, Pastor. I bless your Thank you. life and your Bless family. you. Thank you. God bless you too. God bless you. Thank you. Amen. Amen. ¿Quién más está por ahí que quiera hablar, quiera hacer un comentario? Hoy sí les Yo, A ver, sí, adelante. mil disculpas, me desconecté un ratito porque quién sabe qué le piqué y ya no lleva cómo entrar. Ujú. Pues es una enseñanza pues bien tremenda, ¿verdad?
qué importante, muchas cosas que a veces no se da uno cuenta, pero aquí me llamó mucho la atención de lo que quiere decir talmid, ¿verdad? Y Paal, hacer crecer. Aquí lo estoy apuntando y Así pues es, como los dice, discípulos, ¿verdad? Como todos los que se sometieron a los discípulos como Esteban, como Dios lo bendijo y lo empezó a usar grandemente, ¿verdad? Y cada uno de los que estaban ahí eh, sometidos bajo los apóstoles, la autoridad de los apóstoles, ¿verdad? Eso fue lo que me llamó mucho la atención. usted siempre fue una persona que, a pesar de lo que dio, siempre supo vivir bajo autoridad. Y eso pues es bueno, ¿verdad? Porque tiene mucho que aportar en esa área, ¿verdad? Y por eso el Señor le ha dado palabra y le ha dado, ¿verdad? Lo que tiene. Amén. Amén. Sí, pues quiero agregar esto, ¿verdad? Que pues yo a pesar de que viví tantas cosas muy fuertes en el ministerio, siempre cuidé mi boca de criticar a mis pastores, de juzgarlos y pues hay personas que aquí están conectadas, que me conocen de muchos años, que siempre yo me sometí a la autoridad, a pesar de que pasé cosas fuertes, pero las tomé como una enseñanza, ¿verdad? A veces así es como Dios quiere forjar nuestro carácter. Entonces, pues es muy importante y yo estoy muy agradecida con Dios, ¿verdad? Primeramente porque estuve bajo la autoridad allá en la iglesia donde yo me congregaba, ¿verdad? De todo lo que aprendí. Y luego pues también aquí, ¿verdad? También con el pastor Madera, que yo he aprendido bastante y es muy importante que uno se someta primeramente a la autoridad de Dios y luego a las autoridades impuestas por Dios. Solamente así puede venir la bendición, porque he visto muchos ministerios que no hacen eso y han sido grandes iglesias y se desbaratan por lo mismo, porque no aceptan los 5 ministerios, hacen a un lado, nada más se ponen a aceptar el pastorado, pero no aceptan los demás ministerios y pues eso no está escrito en la palabra de Dios. Ahí el Señor dice que claramente, ¿verdad? Debemos de aceptar los 5 ministerios, pero bueno, de eso no se trató la clase hoy, pero sí es muy importante que nosotros nos sometamos a la autoridad y honremos a la persona que Dios ha puesto. Amén. Gracias, pastora Nada. Rosario. Gracias. A ver, ¿alguien más quiere platicar? A ver, ¿quién más quiere? Está abierto para que hablen. Adelante. No se detengan. ¿Quién más quiere decir algo? Bueno, como no hay más comentarios, a ver, ¿quién? Buenas tardes, pastor. Soy Buenas. Sonia. Hola, hermana Sonia, ¿cómo está? Yo muy bien, gracias a Dios. Pues primeramente, gracias por estas enseñanzas, porque para mí son de mucha bendición, porque sinceramente yo nunca, aunque ya había escuchado unas pláticas parecidas, pero nunca con estas palabras hebreas que para mí están siendo de mucha bendición, es algo nuevo, porque yo nunca había escuchado estas palabras así, ¿verdad? Palmid, ocupados en el desarrollo y aumento del discípulo, ¿verdad? Del discipulado. También la clase de la vez pasada me gustó mucho, coctonitas, que se deriva de la raíz auger, ¿verdad? Que se refiere a la autoridad creadora de la palabra, que eso fue la vez pasada, pero ahorita nos ocupa, ¿verdad? El patalmit. Me gusta mucho aprender con estas palabras hebreas porque traen un significado y una frescura para mí. Y pues son de mucha bendición, ¿verdad? Son de mucha bendición para mi vida, lo que estoy aprendiendo ahora,
siento como algo nuevo que el Señor nos quiere enseñar, no nada más a mí, sino a todos nosotros los que estamos conectados aquí, por medio de estas palabras que son nuevas para nosotros, por lo menos yo nunca las había escuchado. Y eso le da un nuevo significado a toda esta enseñanza, que tal vez las habíamos escuchado de otra manera, pero ahora escucharlas con estas nuevas palabras, como la med, autoridad, ¿verdad? Y todo esto. Entonces, pues me gusta mucho y sí le agradezco que esté usando y le agradezco al Señor porque sé que es el Señor el que nos está hablando a través de usted, ¿verdad? Y le pido a Dios que nos ayude verdaderamente a esto, a ser discípulos donde quiera que andemos, que hablemos de su palabra, que les hablemos a otras personas de Él y que el Señor nos haga sensibles a las necesidades a la necesidad que tenga la persona con la que nos topemos día con día, ¿verdad? O a la persona que estemos discipulando. Así es de que, pues, muchas gracias, pastor. Ay, creo que se fue. No, lo que pasa es de que como que se desconectó, pero ya está intentando la Ok. señal. Creí que era yo Hola, la que Sonia. me Gracias, pastor. Muy buena enseñanza, muchas gracias. Se cortó, se fue la... Bueno, bendiciones a todas. Igualmente para todos. Amén. Bendiciones, hermana Sonia. Amén, gracias. Bueno, nos despedimos porque la señal está muy vaga y estoy perdiendo señal, ¿ok? Dios les bendiga. Dios te bendiga, pastor. Amén, pastor. Bendiciones. Gracias, hermana Sonia. Gracias a todos. Sí. Dios les bendiga. Bye, bye. Bendiciones a todos. Gracias.